Qué gusto volver a encontrarnos en Pasos Perdidos para recorrer aquellos proyectos que, claro, quieren salir de este lugar y ver la luz y responder a aquellas cuestiones que están pasando en distintas partes de la sociedad. Ustedes saben que la ley viene después de las realidades, así que vamos a adentrarnos en algunas de ellas y conocer los proyectos entonces. Vamos a presentar a los legisladores que hoy nos acompañan. Comienzo, claro está, por la dama, como corresponde, María Soledad Carrizo, Unión Cívica Radical de la provincia de Córdoba. ¿Cómo va? Bienvenida. Muchas gracias. Qué lindos ojos, María Soledad, además. Muchas gracias. Preciosos. Bueno, y también nos acompaña Leonardo Grosso, Frente para la Victoria, Movimiento Evita, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo va? Bienvenido. Y como siempre, los colegas que ya nos han acompañado en otra ocasión, Fernando Fraquelli, que también es compañero de Canal 7, ¿cómo va? Fernando, y Daniel Salazar, Canal 10 de la provincia de Córdoba. Daniel, ¿cómo están? Bueno, ¿qué les parece si empezamos a desarrollar los proyectos? Leonardo Grosso, Código Procesal Penal, modificación del artículo 33, Código Procesal Penal, sobre el que hay mucho debate, la necesidad de que la justicia dé respuesta más rápido. Porque cuando la justicia tarda 14, 15, 20 años en decirnos algo, eso no es justicia, es injusticia. Y la injusticia en cualquier sociedad genera algo que se llama violencia y que no podemos permitirnos. Así que vamos a ver, Leonardo Grosso, ¿cuál es la idea de esta modificación? No, bueno, nosotros... Primero, hoy hay una discusión mucho más amplia acerca del Código Procesal Penal en términos generales, que nos parece que es muy positiva y que tiene que ver con esto que vos planteás, que es la celeridad, que tiene que ver con pasar de un modelo inquisitorio a un modelo acusatorio. Que esto, ¿qué significa? Porque decimos esto, digamos, en realidad significa que en el proceso judicial tiene mucha más relevancia, más peso específico la víctima y los familiares de la víctima, digamos, los querellantes en este sentido. Y esto es importante porque esto son voces que nunca se escuchan en los procesos judiciales y que muchas veces traen una cantidad de soluciones. Si se escucha más en los medios. Exactamente, se escuchan en los medios, pero no en el recinto judicial, digamos, ¿no? Y muchas veces esto oculta una cantidad de cosas que sucede. Corre el eje de la discrecionalidad del juez, digamos, ¿no? Es una modificación, una modificación integral que plantea un proceso mucho más garantista, en el sentido de que el juez tiene que garantizar que cada parte cumpla su rol y después... que a mí nunca me gustó el término garantista, porque porque el juez es garantía. Juez es sinónimo de garantía. Sí. Después podemos decir, este juez no hizo bien su trabajo y no me dio garantía, entonces por eso tenemos el Consejo de la Magistratura, el juicio político, pero el juez, como sistema, la justicia, es la garantía de la democracia. Sí, entonces, sobrecargar esa cosa de garantista, como diciendo, estos son garantistas y hay otros que no son garantistas, lo que a mí me genera una inseguridad como ciudadano tremendo, eso quiero decir, te lo planteo desde ese lugar. Lo que pasa es que en realidad sucede eso, hay una inseguridad como ciudadano, si vos te pones a pensar, hacer números de las personas que están privadas de su libertad, el 60% no tiene condena firme, es decir, que es un sistema inocente. Que funciona mal. Claro, estamos hablando de, creo que son 30.000 personas en la provincia de Buenos Aires, 30.000 personas en las cárceles federales, uno puede calcular. Estamos hablando de muchísima gente que está condenada sin ser, está presa, perdón, sin ser condenada. Eso no es un sistema garantista, eso es un sistema que preventivista, podemos que por las dudas si aplica la prisión preventiva. ¿Funciona o no funciona? Yo lo que digo, como concepto, justicia, juez son sinónimos de garantía, si no,
estamos perdidos como democracia. Hay que tratar de construir eso. Yo creo que la modificación del Código Procesal Penal en términos generales apunta a esto. Nosotros planteamos hace un tiempo la necesidad, por ejemplo, de federalizar los delitos de tortura, digamos, ¿no? Hay una cantidad de casos de violencia policial que se ven. Y en las comisarías, ¿no? En cada una de las comisarías de nuestro país. Bueno, pero la Corte ha hecho sobre este tema, servicio penitenciario, comisarías, y la verdad que no se modifica. Y lo dice la propia justicia, la propia Corte Claro, Suprema por de eso Justicia. nosotros creemos que tiene que intervenir la justicia federal cuando el problema es, nosotros tenemos la competencia de seguridad, es una competencia delegada, o en realidad es de las provincias, desde el Pacto de Federación de la Argentina, digamos, no hay nada nuevo en eso, digamos. Entonces, muchas veces los problemas mismos que generan los sistemas penitenciarios, las fuerzas de seguridad, son después investigados por las justicias provinciales que trabajan cotidianamente. Yo puedo decir en connivencia cuando sé que hay algún delito en el medio que es conocido, digamos, que hay muchos sectores de la fuerza de seguridad que tienen connivencia con determinados delitos. ¿Vos crees que la competencia federal en estos temas Yo creo ayuda? que romper el monopolio del control de la fuerza de seguridad en cada una de las provincias logra democratizar el acceso a la justicia de distintos sectores. Entonces, que nosotros necesitamos romper el monopolio provincial incorporando actores federales que permitan tener una posibilidad de discutirlo, por lo menos. La provincia de Córdoba tiene severos problemas con este tema que está vinculado con las vejaciones, torturas, y han sido muy denunciados incluso aquí en el Parlamento. ¿Cómo se va a enganchar, cómo se va a relacionar esta modificación al artículo 33 del Código Penal y que tenga aplicabilidad en la provincia que tiene sus propios códigos? Sí, si se modifica después tiene aplicabilidad, digamos, y es una cuestión de ponerlo en curso y que los damnificados demanden y que la justicia federal de cada una de las provincias actúe y haya lugar o no, digamos. Hoy, de hecho, hay posibilidades. Franco Casco desapareció durante 3 semanas en la provincia de Santa Fe, asesinado por la policía de Santa Fe. La policía de Santa Fe montando una escena de que el pibe casi que se ahogó, parece como con Luciano Arruga, ¿no? Que parece que no sabía cruzar la calle. 5 años, 8 meses. Hoy nosotros estamos, Facundo Alegre en Córdoba, estamos pidiendo, la familia de Franco Casco está pidiendo federalizar la investigación porque eso es sacarla de ese lugar donde no pasa desaparición forzada nada. de personas. Absolutamente. Esto va a permitir, el caso de Luciano Arruga estuvo 4 años y 8 meses, 5 meses en la justicia provincial y no pasó nada. Digo, dentro del expediente del juez de La Matanza que estaba trabajando el caso de Luciano Arruga, habrán apostado a la prescripción, estaban ¿viste? las fotos de la autopsia. Apostamos a la prescripción y ya está, Exactamente, estaban las fotos de la autopsia de Luciano Arruga. Sí, la barbaridad de lo que estoy diciendo. Entonces, paso a la justicia federal. La justicia federal lenta, pero trabaja, digamos, por lo menos, y no tiene la connivencia con la fuerza de seguridad local, logró al tiempo, después de recusar algunos pedidos que hizo la familia y demás. Tendremos que revisar qué jueces federales. También hay jueces federales que están siendo denunciados, y no voy a dar nombres ahora, porque no se trata de eso, pero hay jueces federales denunciados de connivencia o de proteger determinadas cuestiones, ¿no es cierto? O sea que eso también me parece que... Pero después cuando nosotros, la democratización de la justicia, porque también este gobierno intentó hacerlo, este gobierno, el Poder Ejecutivo, electo con el 54% de los votos, manda una ley al Congreso, que es la democratización de la justicia, se vota por una mayoría, ajustado no, pero una mayoría, es decir, en el Congreso, donde están todo el resto de las fuerzas políticas de la Argentina, 2 poderes del Estado, y el Poder Ejecutivo, por una resolución de 7 personas, tira atrás esa reforma judicial. Entonces hay que repensar el Poder Judicial en forma integral, Sí, ¿no? ese es un debate que nos damos desde que arrancó la democracia. ¿Qué hacer con el Poder Judicial que venía de la dictadura, en fin. Es un tema apasionante. Yo tengo que ir a la pausa, sí, ya sé que me lo están pidiendo. Seguramente en el último bloque, después de escuchar a la diputada Carrizo, que contará su proyecto, quizás podamos volver, si les parece bien, y pivotear un poco más sobre este tema que nos preocupa y nos debe ocupar a todos. Así que hacemos pausa y volvemos con Pasos Peligrosos.
quedamos enganchados con esto del Código Procesal Penal, la competencia federal, los jueces federales, qué hacer. Bueno, enseguida quizás podamos hablar un ratito más, pero ahora vamos a escuchar a María Soledad Carrizo, la diputada de la Unión Cívica Radical de la provincia de Córdoba. Va a hablar cupo femenino para fiscalizar, 30% para las mujeres. A ver, ¿cómo es esto? ¿De qué se trata? La verdad que, bueno, haciendo un poco, retomando tu inicio, nacen las leyes de los hechos de la realidad. Y justamente yo he sido intendente antes de ser diputada, he tenido un trabajo también dirigencial en lo que son las organizaciones de economía social, por eso mi afinidad en la comisión, y es una realidad de la falta de participación de las mujeres en todo lo que son las organizaciones de cooperativas y mutuales, sobre todo, que en las realidades del interior cumplen un rol muy importante. Ahora, ¿porque impera el machismo o porque hay pocas mujeres que se dediquen a esto? Mira, yo creo que justamente la economía social es un lugar que puede ser un germen muy importante porque la mujer de hecho trabaja fuertemente. A lo mejor antes pues no tenía tiempo por una cuestión de la cultura que venimos llevando, ¿no? Este adagio que tenemos de herencia, pero que realmente hay acciones positivas que han dado resultado como un piso mínimo para incorporarla dentro de esta discusión. También depende de la responsabilidad que le pongamos las mujeres y las ganas de participar. Pero creo que debemos empezar a garantizarla, sobre todo en organizaciones tan importantes como esta, para que la mujer ponga también la impronta que necesita y sobre todo, vuelvo a repetir, por el rol fundamental que cumplen en los lugares del interior, donde a veces suplantan la ausencia de un Estado en servicios públicos, sobre todo en necesidades de mutualismo. Entonces, bueno, fue un debate importante y la realidad indica que efectivamente, por ejemplo, Córdoba, de 400 mutuales, 15 están presididas por mujeres. Y el INAES, ha sacado un... 385 por hombres. Así es. Entonces, la verdad que creo que es un debate que decirlo al revés, 385 son dirigidas por hombres, ahí no vamos a ver problema. Y que creo que las medidas estas de acción positiva han dado sus resultados y creo que también es cierto que desde el momento que también en los mandos ejecutivos donde se toma el poder real de decisiones, a través de todo lo que es el proceso latinoamericano, Argentina, que tiene una presidenta, Brasil y todo, Chile, creo que también da una decisión más importante de la mujer de animarse a tomar el rol que necesitamos a veces por determinadas cuestiones que sí, esto es claro, la mujer siempre tiene a lo mejor un trabajo mayor que el hombre, porque vuelve a su casa y sigue trabajando, que los niños, que esto, pero creo que sobre todo en las economías, de las organizaciones de economías sociales, es importante darle la posibilidad de que esto realmente se incorpore, y vuelvo a repetir, no como un techo, sino un mínimo para que podamos comenzar a dotarla también de otras miradas que la mujer seguramente coloca, ¿no? en esto. Se ha avanzado mucho en esta materia, pero ¿y por qué focalizado a las mutuales y cooperativas en este caso en particular? Porque justamente la realidad indica que dentro de los consejos de administración y los consejos de fiscalización, que son los órganos que tienen la decisión de estas organizaciones, no tienen la participación que corresponde. Generalmente llega el hombre. Y las mujeres quedan efectivamente por un proceso o por otro, quedan sin la visibilización que se da en el trabajo, a lo mejor como socia o como integrante de la mutual. Y que efectivamente, es más, las confederaciones que agrupan esas mutuales han conformado ya lo que son las comisiones de género, efectivamente, para discutir este trabajo y no ha habido una legislación. Y aquí también es parte por el rol de los funcionarios. Yo vengo también de la dirigencia y la militancia cooperativista, ¿no? Creo que es una de las funciones como legislador es garantizar la equidad de igualdad de derechos en el trabajo de los hombres y las mujeres. Y además, para conformar y para llegar a tener un ejercicio pleno del concepto de democracia, la Organización de Naciones Unidas efectivamente establece que se va a dar cuando el hombre y la mujer discutan las políticas públicas verdaderamente para la legislación. Entonces creo que es importante comenzar a tomar medidas positivas para generar esta participación. Vuelvo a repetir, no basta ni es un techo, sino que simplemente
abre un caminito para poder tener el compromiso de participación. No les queda otra, muchachos, hay que cumplir con este piso. Algunas decían, no se van a enojar los muchachos, pero creo que, bueno, el Código Electoral es más, en algunas provincias, como Córdoba, en la legislación provincial, así fue se avanzó para con las el 50%. listas, ¿no es cierto? El cupo femenino. Y comenzamos a ver. Y hoy a lo mejor ya pasó, desde el año 94 que tenemos esto, bueno, pasa desde como una cuestión más normal. A mí nunca me gusta porque parece discriminación, ¿viste? No, encima de es más, yo manifiesto justamente que la mujer no es un cupo y lo defino. Así. Es más, simplemente sirven para que se visualice su tarea anónima que realiza, tanto en los partidos políticos como también en estas organizaciones, que además un valor fundamental es la democracia que ellos tienen y que creo que es importante que se adopte. Cuando se sancionó la ley de cupo, las primeras mujeres que llegaron al Congreso sí daba la sensación como que, bueno, llegaban por la ley de cupo, pero me parece que con el correr de los años la mujer fue tomando un protagonismo importante, ese que se ve aquí en el Congreso Nacional. La presidenta. Más allá de lo de la presidenta, Juliana Di Tulio como presidenta del bloque del Frente para la Victoria, muchas diputadas, senadoras nacionales. Referentes y cabezas de partidos, ¿no? Mujeres. Hasta mismo se está hablando, ¿por qué no el reemplazo de Zaffaroni en la Corte y no tiene que ser una mujer? Así es. Creo que también es otro ámbito de discusión. La mujer además va cubriendo sus espacios por la capacidad. No sé ni por qué discutimos eso. Claro. ¿Por qué no tiene que ser una mujer? Claro. Eso, viste, yo todavía no lo comprendo. Que sea el que tiene que ser el reemplazo. Sí, tiene la misma chance una mujer que un hombre. Faltan muchos ámbitos donde se reglamente Exactamente, esto. Sí, la verdad que creo que... en las provincias es aún más difícil que aquí en la capital. En algunas provincias, bueno, por ejemplo, Córdoba avanzó mucho más, exige 50% a las legislativas provinciales, 50 y 50 ya. Pero la verdad que creo que... Agárrense, muchachos, que quizá empezamos a ver otros porcentajes, ¿eh? 70 y 30. ¿Por qué no todas las mujeres? Hacemos al revés. No, el cupo masculino vamos a terminar haciendo. Miren que la mujer tiene una capacidad increíble absolutamente. Para ir ojo, muchachos. Confío plenamente en eso, que realmente a veces llega también por la tenacidad y por la voluntad y por la capacidad que tienen. Esto es indiscutible. Pero a veces, bueno, hay que fomentarla, ayudarla con estas cuestiones para luego ya que se dé como una inercia natural, ¿no? Me imagino cómo serán las discusiones, cómo hubiesen sido, ¿no?, esas discusiones con los grandes caudillos del radicalismo, discutir, abrir las listas para las mujeres, ¿no? Pero bueno, creo que también el radicalismo está discutiendo de otra manera. Se fueron. Las mujeres que no pudieron se fueron a otro partido. Es la parte de discusión de nuestro partido que efectivamente tiene, creo que el diferencia del peronismo, bueno, tiene esta concepción ahí un poco más difícil, y soy uno de los defensores que, vuelvo a repetir, no somos un cupo simplemente, esto sirve para que visualicemos la tarea espectacular que desempeñamos en distintos roles y dentro de lo que es partido político, y la verdad que el radicalismo a veces se ha encontrado con estos desafíos que, bueno, las nuevas generaciones de radicalismo lo tendremos que plantear. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo ha habido muchas mujeres que también han acompañado, ¿no?, la pelea de la patria potestad, la época de Alfonsín, que también son... Florentina Gómez Miranda, claro, que hay una lucha ahí muy importante. Exactamente, pero es cierto, el partido a veces... Yo les digo, dentro de poco haremos un programa y estaremos diciendo, ¿qué te parece si les damos el cupo masculino? Hacemos una pausa. Enseguida volvemos porque los dos temas son muy interesantes y vamos a seguir profundizándolos. Tramo de estos pasos perdidos, planteamos dos temas, básicamente esto de la competencia federal cuando hablamos del Código Procesal Penal, con todas sus implicancias, con una mirada sobre la justicia argentina, 31 años de democracia, que me parece que es un debate que debemos darnos, ¿no? Quizás desde los medios tenemos una mala costumbre que es enfocar solo lo que nos pasa acá en los alrededores. Quizás aprovecho que esté María Soledad Carrizo de la provincia de Córdoba, porque quizás a nivel justicia estamos con problemas similares, ¿no? ¿Qué pasa allí con
con este tema? ¿Cómo lo ves vos respecto de lo que planteaba el diputado Grosso? La verdad que yo creo fuertemente en que debemos trabajar sobre dos conceptos muy importantes en el tema de seguridad, justicia. Primero, el tema de la fuerza de seguridad, debemos trabajar fuertemente en un profesionalismo que lamentablemente esto conlleva más presupuesto y a veces no se quiere dar. Profesionalismo en realmente armar una carrera con una capacitación de fuerzas policiales y no esto de decir, bueno, ingresan tantos fuerzas policiales más y con eso creemos que el delito se va a atracar el tema de la seguridad. Y por otro lado, tiene que haber una decisión política del gobierno que tanto a nivel ejecutivo provincial, nivel ejecutivo nacional, de definitivamente no pactar, de no transar con estas cuestiones que lo planteabas, ¿no? ¿Querés gobernabilidad? No me toques esto, y creo que... Mira, yo no sé si eso será posible. Además, yo me acuerdo una vez una entrevista a Zaffaroni y él decía claramente, hay como un pacto no explicitado, no escrito en ninguna parte, obviamente, que dice, ¿querés gobernabilidad? No me toques algunos negocios, que hasta hace unos años eran prostitución, juego. Pero vino la droga, vino el narco, y esto complicó, porque el negocio es tan millonario que entonces ahí se complica a la hora de cómo repartimos estos negocios. No me toques esto, si no te tiro un muerto, te hago una zona más insegura, libero la otra. Es serio el tema. Yo siempre digo que por eso hay que invertir la ecuación, digo yo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de seguridad, yo digo seguridad y a la gente se le viene a la cabeza muchísimos políticos, propios y ajenos, digo, no estoy echando culpas a otros lados, diciendo más penas, bajar la edad de imputabilidad, más patrulleros, más cárceles. Y en realidad después vemos los números del sistema penitenciario y vemos esto que te decía yo, ¿no? El 80% de los que están presos son pobres. El 80% de los que están presos son pobres. Si vos me decís que un pibe pobre de una barriada de cualquier barrio humilde de la Argentina puede o tiene la capacidad operativa de poder... Y Leonardo, te agrego algo, son pobres y psiquiátricamente idiotas. Lo digo en el sentido de chicos que los primeros tiempos de su vida ni siquiera han tenido la alimentación necesaria. No sé, entonces, pero yo te digo, lo que creo grave. Lo que te quería decir es que estos pibes que están presos no tienen la capacidad, mental, digo, la capacidad económica, política y hasta de poder de secuestrar a una piba en Jujuy y llevarla a Tierra del Fuego, digamos, por decirlo así, de poner un desarmadero en un barrio. Bandas armadas con otra logística. Y esos no están presos. Entonces, algo pasa que nosotros tenemos, aumentamos las penas, pero ahí aumentamos los con las cuestiones del poder. Aumentamos las cámaras y tenemos perejiles presos, porque esta es la realidad, los narcotraficantes. Para vez que trabajamos nosotros. Nosotros no tenemos estadísticas. Soledad está hablando, dice, y bien lo plantea, es necesaria una decisión política. Claro. Vamos a entrar en un año electoral. Debemos, digo, este tema lo tienen que hablar los candidatos. Sí, esperemos no escuchar solo promesas. Claro, bueno, por eso. Sí, pero tienen que hablarlos en serio. Claro. Es un compromiso de argentinos. Es decir, más allá de los partidos políticos, pues nos atraviesa el futuro de nuestros hijos. Yo como madre, como padre, digamos, tenemos que decir, bueno, acá firmamos el compromiso de no pactar con estas cuestiones. Claro, pero lo que pasa es que después en realidad pactan con la presión que te plantean, la demagogia punitiva, le digo yo. Ahí tenemos que estar todos denunciando y acompañando, gane quien gane las elecciones. Sí, pero eso no sucede. Acá la política a la hora de la presión no acompaña. Claro, sectores del oficialismo, yo soy del oficialismo, sectores del oficialismo y sectores de la oposición plantean la política de mano dura, ni siquiera se animan a sentarse en las discusiones de seguridad democrática. Que las causas también son otras. Hasta ahora se hablaba no solamente se ataca con el tema de seguridad, sino se ataca con tocar las causas sociales que también, claro, ¿entendés? Porque es un tema multicausal. Que hasta ahora se hablaba y se decía que se atendía a que esta problemática nacía justamente en las cuestiones sociales, pero ya pasaron 12 años del gobierno. Nosotros tenemos... y se necesita ahora sí tomar medidas políticas que realmente ataquen esas grandes problemáticas delictivas que tiene hoy el país, que no tienen nada que ver con aquella... Todo el mundo se pasa la pelota. El gobierno federal, el gobierno nacional democratizó la Policía Federal, falta muchísimo, hubo algunos retrocesos en el último tiempo importantes, pero la gestión de Nilda Garrey y el organigrama de creación del Ministerio de Seguridad es, la verdad, que una de las mejores cosas que se ha hecho en seguridad en la Argentina.
Ahora, ese avance estructural sí se hizo. Hubo una depuración de las fuerzas, hubo apartamiento de policías implicados en casos de corrupción, podríamos decir. Ahora, esto que es un problema no solo federal, porque tiene incidencia solo en los delitos Claro, pero después cuando escuchás algunas frases un tacto electoralistas como que hay que deportar, hay que echar a los delincuentes porque hay extranjeros, porque vienen a delinquir y todo esto, entramos en otro terreno. Si querés lo discutimos otro día, estamos haciendo campaña. Perfecto. No, Perfecto. Hay que avanzar. Quiero, porque me parece justo, ya que nos queda poco tiempo, saber, Leonardo, ¿qué opinás de lo que nos estaba presentando María Soledad sobre esto del cupo o un piso, ¿viste? A mí me parece perfecto, me parece que la participación de las mujeres... Yo, como decía antes, vengo de la militancia barrial, mi organización de origen era una organización piquetera y nosotros éramos los piqueteros. Y yo decía a mis compañeros, cada vez que tenías una asamblea en un barrio con las compañeras, eran el 90% eran mujeres, porque eran las mujeres que habían salido a armar los comedores porque sus maridos se habían quedado sin trabajo. La primera que sale es la mujer. La mujer. Y esta es la organización social de la Argentina, tiene mano de mujer, digamos. Yo aparte estoy muy contento con mi presidenta y creo que nos ha ido muy bien con una presidenta mujer. Entonces, nosotros creemos que hay que profundizar y sí construir, está muy bien, que el Estado, que la política, que los distintos poderes se hagan cargo de garantizar la igualdad de oportunidades, ¿no? Porque es una sociedad machista, todavía falta muchísimo. La presidenta nuestra lo dice, a mí me han dicho cosas que si era un presidente hombre no se lo han dicho y yo estoy seguro que pasa por ahí, como le debe haber pasado a la diputada cuando era intendenta también, digamos, ¿no? Las mujeres sufren. Y a veces tenemos la oportunidad de decir cosas que a lo mejor, si lo dice un hombre, no. También, también. Y en eso también la entiendo. Pero sí es importante construir mecanismos para que haya igualdad de oportunidades. Sí, por supuesto. Y si yo decía, ni atrás ni adelante, uno es la parte. ¿Y en qué otro ámbito han visto que todavía falta cubrir estos cupos? Porque recién me daba la impresión de que Rosario te preguntaba por la fuerza de seguridad, la justicia. Sí, la verdad que bueno, el tema de la fuerza de seguridad se ha dado un paso adelante. En las distintas provincias se está viendo, la verdad que más presencia femenina. También en las fuerzas, acá en el Ministerio de Defensa también se ha dado un trabajo importante también. Creo que estos son distintos nichos o ámbitos que uno los va a ir descubriendo de la realidad y eso, si uno lo ha vivenciado, lo conoce, ha tenido posibilidad de discutirlos con las distintas y bueno, y dijimos, estamos dentro de nuestras facultades, iniciemos el caminito, porque esto es como hasta que salga a luz el proyecto, por supuesto que uno inicia esto, pero creo que el tema de la justicia, por ejemplo, es ilógico que nos estemos presentando, si puede ser, hay mujeres que son muy capaces en lo que es el derecho y la verdad que, ¿por qué no? Si acá hay que merituar por su capacidad y su trabajo, no por el género, pero es realmente importante el desafío. Bien, temas, la verdad, interesantes que han planteado los dos y que genera debate, abre muchas aristas, pero bueno, el programa tiene un tiempo, tenemos que cumplir con él. Les quiero decir que han sido muy amables por estar aquí, a los colegas también, como siempre, que nos suelen acompañar, así que seguramente se repetirá y nosotros nos despedimos hasta el próximo encuentro de estos pasos perdidos.